por haber, por haberse elegido ustedes. Muchas gracias por haberse elegido ustedes al estar en este espacio de despertar nuestra intuición para conocer esa magia que llevamos en el interior como mujeres. Es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Llevo más de 20 años ahora trabajando como terapeuta holística, dando talleres, dando cursos, dando clases y atendiendo consulta de sanación desde lo emocional, lo energético, la intuición, y todo esto. Pues de alguna manera lo que vamos a hablar hoy son las herramientas que yo he usado para crecer como terapeuta, para crecer como sanadora, pero también para sanarme a mí misma, porque realmente este camino yo lo inicié y lo busqué buscando sanación para mí. Lo que hemos escuchado del sanador herido, de la sanadora herida en este caso, pues me aplica total, porque desde muy pequeña nací con unos canales abiertos hacia el mundo espiritual impresionantes que en su momento fueron muy difíciles de manejar. Esos canales en que se manifestaban, en que sentía la energía de las personas, de los espacios. Cada día de mi vida soñaba y soñaba lúcido, desde que tengo memoria, desde los 4 años de edad. No hagamos cuentas, hace mucho. Entonces, claro, esto para mí ha sido todo un camino de autosanación y eso es lo que esta noche quiero compartir con todas ustedes y con los hombres que se inscribieron y que se unan y que estén interesados en sanar ese lado femenino, porque los hombres también están necesitadísimos en este momento de la sanación de su femenino, que es la conexión con la intuición, con el autocuidado, con la nutrición hacia ellos mismos, con el amor, con la magia. Entonces, bienvenidas y gracias por estar aquí. Esta es nuestra webinar Despierta tu magia interior a través de la intuición. Esta noche vamos a hablar de ese don poderoso que tenemos, sobre todo las mujeres, los hombres también. Hay unos que nacen con esa capacidad innata, o sea, desde pequeñitos tienen esa sensibilidad, otros la van desarrollando, pero realmente ese mundo de lo intuitivo tiene que ver más con nosotras las mujeres y con el femenino, que normalmente en nuestra sociedad no se desarrolla mucho, es una habilidad, una cualidad, un don que no nos inculcan mucho, porque nos están diciendo todo el tiempo que nos enfoquemos es en lo racional, en lo medible, en lo cuantitativo, en lo que podemos explicar desde la lógica. La intuición justamente tiene que ver con la conexión con esos mundos invisibles, con la conexión con la emoción, con los milagros, con lo que no nos podemos explicar, pero que está aquí en el mundo, en nosotras y en todos los seres humanos. De hecho, cuando nacemos con esos canales abiertos, es normal para nosotros y poco a poco se va callando esa voz interior. Entonces, cuando llegamos a la adultez, parte de sanar y transformarnos es encontrar un camino para volver a escuchar esa voz interior que va perdiendo fuerza porque le imponemos la razón y la lógica. Y ambas funciones cerebrales deben tener una danza en el ser humano para que podamos vivir en armonía y en equilibrio, aprovechando las bondades de cada una de esas funciones, tanto la energía femenina como la masculina. Entonces, a medida que trabajamos y sanamos nuestros cuerpos energéticos, la intuición se vuelve más precisa. ¿Por qué muchas veces no podemos confiar en nuestra intuición? Porque tenemos demasiado ruido mental, nos desborda la emoción, o sea,
no podemos escucharnos, no podemos escuchar esa comunicación entre nuestro mundo consciente, nuestra mente consciente y nuestro inconsciente. No hay manera porque estamos rebasadas por esas otras energías de fuera, estamos todo el tiempo afuera. Entonces, esa comunicación rápida que se da entre consciente e inconsciente la vamos perdiendo. Recordemos que el inconsciente está lleno de información. Desde que somos pequeñas, el cerebro tiene una gran capacidad de recibir estímulos, información del medio ambiente, de las personas. Entonces puede que la niña esté aquí, no esté pensando, pero todo lo que hay alrededor, el cerebro lo está recibiendo. Somos unas esponjitas, mejor dicho. Entonces, toda esa información que a veces tiene que ver con trauma, con dolor, con abandono, con miedo, se va yendo al inconsciente. Por eso el lenguaje del inconsciente es el símbolo. Por eso es que en nuestros sueños hay tantos símbolos. Entonces, cuando estamos pequeñas, eh, nuestro cerebro está funcionando de una manera diferente. Cuando somos adultos, vamos perdiendo esa capacidad, pero la podemos recuperar. Acallar nuestra mente es equilibrar nuestra emoción y esa voz interior, qué ruido, esas emociones, esos pensamientos, estar en el futuro, en el pasado, ¿cierto? Estar como siempre respondiendo a los estímulos de fuera, eso lo podemos ir regulando a través de varias formas, pero la principal es la meditación. La meditación nos permite que se vaya recuperando esa regulación cerebral, esa corteza prefrontal, que es la conciencia de mí misma, la capacidad de verme, va aumentando las emociones y todo lo que tiene que ver con la amígdala, se va equilibrando todo ese sistema del trauma, toda esa información del inconsciente se va equilibrando. Entonces, el principal mecanismo para acallar esas voces que nos desconectan de nuestra voz interior, de nuestra intuición, de nuestra alma, es la meditación, ¿vale? Entonces, la idea es que hoy se lleven herramientas importantes para que vayan desarrollando ese proceso de autoconocimiento, porque empezar a escuchar nuestra intuición es un proceso de autoconocimiento. Hay varias maneras de sanar, la terapia es una de ellas, bueno, el yoga, la biodanza, bueno, muchas cosas, por ejemplo, que yo en mi cotidianidad comparto con mi comunidad de sanación, pero el desarrollo de la intuición es una muy buena manera de sanar, de ir profundo para liberar traumas, dolores. Entonces, esta noche quiero contarles una forma muy bonita y muy sencilla que está al alcance de todas y de todos, que es el journaling intuitivo, o sea, hacer un diario para desarrollar nuestra intuición. Entonces, esta es una de las herramientas más básicas, más profundas, y hoy vamos a hacer una introducción a ese journaling para que ustedes se lleven esa herramienta. Entonces, esta es una práctica poderosa para conectar con nuestra sabiduría interna y para recibir esos mensajes del inconsciente. Hay varios pasos para el journaling que vamos a trabajar hoy. Y antes de eso, dentro del journaling vamos a hablar de escribir los sueños. Y entonces aquí les abro otro de los temas de esta noche, que son los sueños lúcidos. Cómo los sueños lúcidos son una herramienta para sanarnos, para sanar el dolor, el trauma, el rechazo, el abandono, todo lo que nos haya pasado, una manera de conocernos, pero también una manera de manifestar. Es un camino hermoso el de los sueños lúcidos y como les decía, es un camino con el que yo he tenido gran experiencia a través de mi vida por esa capacidad con la que nací de ensoñar,
de tener sueños lúcidos y de recibir muchos mensajes. Entonces hoy vamos a hablar cómo les puede ayudar y cómo empezar a trabajar en esos sueños lúcidos. También vamos a hablar de algo que personalmente creo que apoya muchísimo la intuición y son los rituales. Los rituales de luna nos conectan con nuestra ciclicidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nos conecta con nuestra capacidad creativa, nuestra capacidad de renacer y de morir cada mes. Y con ello, de sembrar semillas de intención o de sanación o de transformación y recoger los frutos de esas semillas cada mes, ¿cierto? Entonces, eso permite que nuestro sistema hormonal, nuestra biología como mujeres esté sana, esté equilibrada, ¿vale? Entonces, esta noche vamos a hablar de cómo los rituales son esa herramienta maravillosa para conectar con nuestra intuición, para apoyarla, porque el ritual es el lenguaje del inconsciente. Y cuando hablamos de intuición, estamos hablando de inconsciente, de conectar con el inconsciente. ¿Por qué? Porque nosotros, todos los seres humanos, especialmente nosotras las mujeres, tenemos dentro esa conexión con lo divino que hace un rato decíamos que se va perdiendo en la infancia cuando vamos creciendo, pero siempre tenemos manera de recuperarla, de acceder a ella. Los sueños son una combinación del material del inconsciente que no hemos sanado, pero también de la conexión con otros planos espirituales, ¿vale? Entonces, vamos a hablar también de los rituales. Esos son básicamente los tres temas que vamos a trabajar hoy. Entonces, vamos a iniciar con el journaling para desarrollar la intuición. Journaling para desarrollar la intuición. Esta es una práctica antigua, poderosa, de escribir en un diario para conectar con nuestra sabiduría interna, para ir viendo patrones en los sueños, para ir viendo patrones en nuestras sensaciones, para permitir que salga información que de pronto no habíamos visto de ese inconsciente y poderla sanar o poderla utilizar a nuestro favor, ¿cierto? Porque a veces en los sueños tenemos números, solucionamos problemas, hacemos preguntas y nos responden. Entonces el journaling intuitivo nos permite ir aclarando dudas. Precisamente el primer paso para hacer el journaling es que cada día dispongamos de un lugar silencioso, tranquilo, un lugar donde nos podamos sentar en calma y que nada nos interrumpa. Prendamos una velita, ahí estamos incorporando el ritual, prender una vela, que es un elemento que al inconsciente le está diciendo, wow, acá está pasando algo importante, aquí hay algo profundo, espiritual. Entonces, prender esa velita que además ilumina el espacio, lo limpia, esa llama de las velas limpia los espacios, poner la intención de escribir y conectar con nuestra intuición y entonces empezar a escribir. ¿Qué vamos a escribir? Vamos a empezar a usar preguntas intuitivas, o sea, preguntas que no nos hacemos normalmente y que nos pueden ir guiando en el día a día. Por ejemplo, si lo hacen en la mañana, pueden destinar 10, 15 minutos, no tiene que ser un muchísimo tiempo. Si lo hacen en la mañana, las preguntas serían, ¿qué necesito saber hoy? Y simplemente cerrar los ojos, respirar y escribir lo primero que se les venga a la mente. ¿Qué estás tratando de decirme mi intuición hoy? ¿Qué necesito saber hoy con respecto a un tema en específico? Por ejemplo, con respecto a mi trabajo, con respecto a mi pareja, con respecto a mis hijos o con respecto a un tema que necesite solucionar. Si han recibido señales y tienen confusión de lo que quieren decir,
¿Qué está tratando de decirme mi intuición con esta señal que recibí? ¿Cierto? Entonces ahí vamos explorando preguntas que nos van ayudando a conectar con ese inconsciente y con esos planos espirituales, porque nuestro inconsciente es la puerta que nos conecta con lo espiritual, la puerta que nos conecta con otros planos. Otra de las preguntas podría ser, ¿qué emociones o señales estoy ignorando con respecto al dolor de cabeza que tengo, con respecto al conflicto en el trabajo que tengo? ¿Qué señales estoy ignorando? ¿Qué emociones estoy ignorando? Entonces, sin pensar mucho, lo que vamos a hacer es escribir pues lo que nos llegue, aunque no tenga sentido, porque tenemos que ir aprendiendo a confiar en esos mensajes que nos van llegando, ¿vale? Entonces, cuando empezamos a escribir, es ahí donde empezamos a conectar con la escritura automática. ¿Cómo es esa escritura automática? Eso que me llega, aunque no tenga sentido, lo escribo, ¿vale? Entonces, aquí sé que están surgiendo muchas preguntas, vayan haciéndolas, escríbanlas, ténganlas ahí porque al final vamos a hacer un espacio de preguntas y respuestas, ¿vale? Entonces, esta escritura automática permite que vamos confiando en lo que llega sin filtro, sin preocuparnos por la gramática, si nos quedó bonita la letra o no, y vamos entrando en ese flujo de sentir, porque acuérdense que la intuición tiene que ver mucho con nuestro cuerpo, y entonces ahí pasamos a otro elemento de ese journaling, que es conectar con el cuerpo justamente, porque cuando yo hago la pregunta, cuando establezco mi espacio sagrado, hago las preguntas intuitivas, me silencio, me abro a recibir la información y la empiezo a escribir, pasan cosas en mi cuerpo, ¿qué siento? Entonces, registrar también lo que sentí. Siento presión en el pecho o siento tranquilidad, siento alegría, siento sueño, siento que me tiemblan las piernas o siento un poco de dolor de cabeza. ¿Qué va pasando con mi cuerpo? Porque la intuición se va comunicando con nosotros a través de corazonadas, las maripositas en el estómago, hormigueo en las manos, en los pies, en la cabeza. Entonces, cada una tiene un lenguaje para comunicarse con su intuición y a medida que vamos desarrollando, por ejemplo, esta técnica de journaling, vamos identificando con más claridad cuál es nuestro canal, porque a veces sentimos más, a veces escuchamos, a veces olemos, sentí un olor a rosas, a veces vemos unas lucecitas, una lucecita acá moradita o blanquita o verdecita, entonces, bueno, vamos, un peso en la cabeza. Todas estas, por ejemplo, yo las siento en distintas ocasiones, cuando estoy con pacientes, cuando estoy haciendo un ritual, cuando estoy facilitando una clase, cuando estoy canalizando, siento una presión acá fuerte en la cabeza. Entonces, cada una se va conectando como con esa fuente que tiene intuitiva, como con esos canales que tiene abiertos, ¿vale? Y a partir de ahí empiezan a surgir sueños que son el combinado entre mi inconsciente y el combinado con esas dimensiones superiores con las que todas queremos conectar ya de una, queremos saltarnos a conectar con los ángeles, con los maestros, con Dios. Y sí, esa es la idea. Lo que pasa es que esto es un camino. Entonces, realmente no hay una fórmula mágica ni una pastilla para que
te vuelvas intuitiva, para lo cual se necesita silenciar la mente, silenciar ese ruido. Y silenciar no es tan literal porque no es que desaparezca todo de nuestra mente, no es que podemos poner más atención y enfocarnos más en la respiración, en un mantra, en una música, y eso hace que tengamos el enfoque ahí, que se abra información, porque no tenemos un montón de ruido, de pensamientos, de cosas que no nos están aportando en ese momento, ¿vale? Entonces, vamos a registrar nuestros sueños, llevamos un registro anotando símbolos, porque es muy común que no nos acordemos del sueño completo. De hecho, si ustedes se levantan y no anotan el sueño de una vez, se les va a ir a la media hora o a la hora, ya no hay casi nada, se fue la información. Entonces, ¿qué les recomiendo? Es tener una libreta para anotar el sueño. Lo que yo hago a veces es que anoto como frases, porque a veces son unos sueños demasiado largos, entonces anoto frases como estaba en un jardín, vi tal persona, me sentí así y salí volando. Entonces ya después, cuando tengo un poco más de tiempo, lo que hago es que armo el sueño con eso, pero en la mañana no se debe dejar, porque mientras más tiempo pase, pues más se nos olvida. Entonces hay símbolos que se van repitiendo en uno y otro sueño. Hay símbolos constantes que se pueden interpretar desde el camino en el que estamos en este momento, si estamos atravesando por una crisis, por un desafío, por una ruptura, entonces van a haber elementos de eso, porque ese momento de crisis por una enfermedad nos detona material del inconsciente, nos detona temas de nuestra infancia, o sea, nuestra historia está hilada por un destino que tiene que ver con lo que como almas venimos a vivir y experimentar para recordar que somos diosas, que somos Dios, ¿cierto? Entonces, eso que yo viví en la infancia, ese trauma, ese dolor, tiene todo el sentido con lo que me va pasando en mi vida. Entonces, es normal que cuando haya una crisis, se detone material de ese inconsciente que sale en los sueños. ¿A qué me invitan esas crisis y esos sueños y esos símbolos? A sanar ese trauma de infancia, por ejemplo, o ese trauma y ese patrón transgeneracional donde las mujeres han sido abandonadas siempre, por ejemplo, ¿cierto? Entonces miren que siempre nuestra vida tiene un sentido, la vamos viviendo como por capítulos y como que vemos los capítulos separados, pero cuando miramos hacia atrás, decimos, wow, todo esto tiene un hilo del destino, por llamarlo de alguna manera, pero no es un destino del cual no podamos escapar, no es como algo impuesto, es algo que elegimos para aprender, pero que tenemos siempre la posibilidad de elegir cómo vivir eso que estamos viviendo, de aprender de eso que nos dolió y de pararnos desde un lugar de conciencia, de sanación, de amor, de hacer procesos. Y entonces ahí traemos el aprendizaje de esas cosas dolorosas y crecemos y nos elevamos. A eso vinimos. Entonces, los sueños los vamos a ir escribiendo, patrones, símbolos, vamos a ir escribiendo lo que nos llama la atención, cómo nos sentimos. Eso es súper importante en los sueños, porque yo puedo estar observando un desastre natural. Recuerdo en este momento un sueño lúcido que tuve, un viaje astral, porque yo siento que fue más que un sueño lúcido, y recuerdo mucho que habían llamas que se estaban consumiendo mi apartamento y venían desde el primer piso. Y recuerdo que yo miraba a la ventana y cómo se iba consumiendo todo, pero era un fuego como la llama del alcohol,
que era rojo, pero no estaba quemando las cosas, como que quemaba algunas. Y recuerdo que ese sueño, a pesar de ser un desastre, ese viaje onírico, ese sueño lúcido, a pesar de ser desastroso, pues está quemando toda mi casa y el edificio, yo tenía una sensación muy grande de tranquilidad, de que nada malo estaba pasando. Entonces, miren, frente a algo catastrófico o que debería producir miedo, puedo tener tranquilidad. Y ahí hay una clave al soñar. Entonces, ¿cómo me sentí? Y entonces vamos hilando esos temas o patrones recurrentes y vamos captando esos mensajes de la intuición que van cobrando sentido poco a poco, ¿vale? Porque esto es un proceso y esto es como un reaprendizaje de escuchar esa voz interior y de empezar a hacerle caso. Y entonces ahí ya podemos empezar a hacer preguntas, a preguntar, bueno, ¿cuál trabajo, en cuál trabajo me voy a sentir mejor? ¿Debo elegir este o debo elegir este? ¿Viajo en avión o viajo en tren? ¿Cierto? Como cosas más cotidianas y más prácticas las podemos empezar a preguntar y cada vez la respuesta va a ser más clara. Cada vez vamos a tener sensaciones, pensamientos y vamos a esa última parte del journaling que es ir confiando en tu voz interior. Todo esto te va a ir permitiendo conectar con tu voz interior y confiar y empezar a moverte desde ahí. Y la vida toma otro matiz cuando tú te empiezas a mover desde esa confianza, porque primero confías en ti, pero también confías en la vida, en que hay una fuente superior, en que está esa energía de Dios dentro de nosotros, que hay mensajeros que nos escuchan y que estamos cuidadas, ¿cierto? Entonces empezamos a ser canales de esa luz y a movernos hacia adelante en la vida con más propósito y sentido. Entonces, ese confiar en nosotras es como pues lo que logramos con el journaling y ese poder sentirnos guiadas constantemente por la voz interior. Aquí me hacen varias preguntas y voy a responderlas sobre este tema. Nos pregunta Alba, ¿cómo reconocer cuando es información de mi intuición y no un pensamiento? Entonces, mira, una de las claves para reconocer que viene de la intuición lo que estás sintiendo es que hay tranquilidad. Debe haber tranquilidad y neutralidad. O sea, yo necesito estar en un espacio interno de tranquilidad. Puede ser que al escribir logre ese espacio, puede ser que medite y luego me llegue la información, pero no debe ser una reacción a una emoción, una reacción a una situación. Entonces, a medida que la mente se va silenciando, que vamos equilibrando nuestro sistema nervioso, que vamos aprendiendo a escucharnos más, pues somos unas personas más tranquilas, más calmadas, menos reactivas. No es que no nos duelan las cosas, claro, nos duelen, pero nuestra reacción es menos fuerte, nuestra reacción es más de autocuidado, es más de conciencia. Entonces, siempre que estén recibiendo mensajes deben estar en un estado interno de neutralidad, de estar tranquilas, de decir esto me molesta o esto me da miedo, pero interiormente siento como esa tranquilidad. Por eso, queridas mujeres, esta noche quiero dejarles como muy subrayado esa invitación a que necesitamos encontrar una manera de meditar, necesitamos encontrar una manera de calmar nuestro sistema nervioso, necesitamos encontrar una manera de escucharnos, algo cotidiano, no cada 8 días, porque sirve, pero así como respiro, como
necesito algo que me esté llevando hacia adentro de mí, porque realmente en la vida cotidiana todo nos lleva hacia afuera. Entonces necesitamos escuchar a nuestra intuición y despertar esa magia que tenemos. Es un camino de compromiso. Es un camino de compromiso con nosotras mismas, porque realmente quienes vamos a mejorar la calidad de vida, quienes vamos a recibir como esos regalos somos nosotras primero, y luego eso se va a extender alrededor, en nuestro trabajo y en nuestra familia y con todos los seres que tengamos contacto. Bueno, Erika nos dice, muy interesante lo que dice Sandra. De hecho, he iniciado ese ejercicio de escribir qué dices y lo que más me desconcierta es querer entender qué es lo que escribo. Bueno, entonces miren, acuérdense que acá es normal que queramos entender lo que escribimos. Recordemos que la idea con la intuición es que no le busquemos tanto sentido desde lo lógico. Yo puedo decirme a mí misma, no lo comprendo, no lo entiendo, pero sé que lo puedo comprender. Muéstreme la manera de comprender esa información y liberar la necesidad de entender. Díganse internamente esto: libero la necesidad de entender, me abro a comprender desde mi intuición, confío en mí porque confío también en la vida. Esta es una afirmación maravillosa para que se digan varias veces al día y empiecen a escuchar esa conexión interior, esa conexión con el alma y con la intuición. Entonces, si tienen más preguntas acerca de este tema, o si no, este es el momento, o las pueden escribir y al final vamos a dejar otro espacio para contestar preguntas. Vamos a hablar un poquito más en profundidad de los sueños lúcidos, que sé que la mayoría están aquí por los sueños lúcidos. El sueño es un mundo apasionante que siempre ha estado presente para el ser humano. Pasamos casi todo el tiempo, diría yo, dormidos en la vida. Cuando somos bebés dormimos un montón, pequeños dormimos un montón, cuando somos mayores también. Si nos enfermamos dormimos un montón. O sea, dormir es súper importante y es un mecanismo de reparación tanto física como mental del cuerpo. Entonces, dormir es fundamental y dormir bien es fundamental para lo endocrino, para nuestro sistema hormonal, para nuestro sistema nervioso, para que nuestro cuerpo se renueve cada noche. Es fundamental dormir bien. Entonces, es fundamental dormir bien también para conectar con los sueños lúcidos. Es fundamental dormir bien para poder abrir toda esa dimensión de sanación, de transformación y de manifestación que tienen los sueños lúcidos. Entonces, mientras más serena tengamos la mente a través de la meditación, mientras más nos escuchemos, más fácil va a ser entrar en los sueños lúcidos, porque sueño lúcido quiere decir que yo estoy consciente dentro del sueño de que estoy soñando. O sea, que yo puedo ver eso que está sucediendo alrededor mío con cierta distancia y cierta neutralidad, con claridad. Y cuando yo logro hacer eso, es una maravilla porque empiezo a hacer cambios en el sueño. Desde mi experiencia, lo que yo hago es que hay sueños lúcidos que son, en mi caso, más tipo pesadillas, son fuertes, son pesados, y hay unos sueños lúcidos más tranquilos. ¿Qué es lo que yo hago con los sueños lúcidos? Es cuando despierto en el sueño, digo, bueno, yo estoy soñando, ¿cierto? Entonces, como yo estoy soñando, pregunto, ¿qué sentido tiene esto que está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿O cómo puedo, por ejemplo,
sentirme más tranquila siendo sanadora, siendo líder, siendo tía, siendo hija, siendo pareja, o sea, dependiendo del tema que esté viviendo en el sueño, puedo hacer preguntas. Uno de los sueños lúcidos más comunes, tipo pesadilla, que es muy sanador, aunque sea difícil de experimentarlo, es cuando sentimos que nos están persiguiendo, que estamos en peligro y que hay algo que nos acecha y que nunca termina de matarnos, nunca termina de hacernos el daño, sino que nos persigue, nos persigue. Entonces es como una angustia constante y se los traigo a colación porque además de ser uno de los sueños lúcidos más comunes de mis pacientes y de las personas con las que he trabajado a lo largo de mi vida, ha sido uno de mis sueños lúcidos más recurrente. Hasta el momento lo sufrí totalmente, hasta el momento en que tuve la capacidad de despertar y ese ser que me estaba acechando, que me estaba atacando, pude decirle, aquí estoy, acepto lo que tengas que hacerme, muéstrame lo que tengas que mostrarme, te recibo. Eso es un nivel más avanzado. Un nivel más avanzado sería poderle decir a ese acechador, eh, te reconozco como parte mía, porque miren, todo lo que nos sale en los sueños lúcidos tiene que ver con nosotras. Es muy común que busquemos afuera, que busquemos que hay energías que están tratando de hacernos daño y no es que no existan. Si yo duermo constantemente debajo de una antena de celular de esas gigantes que hay en la calle, pues eso me afecta un montón, mi salud, mi energía, todo. Pero también nosotras desde el material que tenemos en el inconsciente, desde el dolor, el trauma, lo que no hemos sanado, aceptamos y le abrimos la puerta a esas energías discordantes, a esas energías que no son a veces bien intencionadas, que son inconscientes. Entonces nosotras somos los que abrimos la puerta. Entonces, en el caso de ese sueño lúcido tan común que es ese acechador, es reconocer que hay una parte tuya que está conectando con él. O sea, es tuyo. Cuando yo logré hacer eso en mis sueños lúcidos, que lo logré hacer hace unos años, recuerdo que inmediatamente ese ser dejó de amenazarme, se volvió un ser tranquilo y en diferentes ocasiones me ha dado informaciones acerca de mi sanación y me ha ayudado a sanar muchos miedos internos. Entonces, miren, solo ese sueño lúcido, esa capacidad de despertar ahí, ya me dio una información de mí muy importante. Y a veces, si tenemos intromisiones de otras energías, eh, los sueños tienen una calidad muy distinta. Ya ese es otro tema que no vamos a tocar justo en esta webinar, pero la podemos mirar más adelante. Pero hablando de lo normal, que es que tengamos ese material del inconsciente y que tengamos sueños, pesadillas, que a veces tenemos sueños lúcidos y ahí entran esos viajes astrales también. Eh, Hablando de esto, simplemente el sueño nos trae una información para sanar, por difícil que sea y por terrible que sea, ¿vale? Entonces, los sueños lúcidos son esa puerta al subconsciente que nos permiten explorar emociones del pasado, traumas del pasado, pero también que nos permiten cambiar lo que está llegando, aceptarlo, recibirlo, decirle, bueno, tú estás aquí acechándome, tú eres mío, tú eres parte de mí, porque si no, no estabas aquí. Cuéntame qué necesito saber de mí, qué necesito, qué mensaje me traes. Y ahí, chicas, magia, surge la magia. Entonces,
A medida que vamos explorando este tema de los sueños lúcidos, vamos teniendo cada vez más control y más capacidad de modificar el sueño y a la vez de sanar. Una de las herramientas para entrar al sueño lúcido que les quiero dejar esta noche es poner una intención. Entonces yo me voy a dormir, cuando me esté durmiendo, le digo a mi inconsciente, esta noche te pido que me ayudes, te pido que me abras, necesito que me des información de X o Y tema, necesito que me des información sobre cuál es la mejor oportunidad de trabajo, sobre qué empresa necesito mandar mi currículum, lo que quieran, sobre cómo puedo ayudar a mi hijo pequeño a que se sane, a que tenga menos miedo, por ejemplo. Entonces, cuando preguntamos eso y nos vamos durmiendo, miren que vamos, a medida que nos vamos durmiendo, van surgiendo imágenes de ese inconsciente. Uno empieza a ver cosas como sin control muchas veces. Van llegando imágenes, imágenes, imágenes. Justo en ese momento, antes de caer profundas, le vamos a decir a nuestro inconsciente y a nuestra mente y a nuestra alma, vamos a decir, necesito que me ayuden. Voy a despertarme en el sueño. Voy a tener un sueño lúcido esta noche. Voy a estar despierta en mi sueño, voy a estar despierta en mi sueño, voy a despertar en mi sueño. O sea, todo el foco, la intención, con toda la intensidad, hasta que me vaya quedando dormida. Y entonces ahí estamos reprogramando la mente del inconsciente para poder despertar durante el sueño, para tener control, que esa es la idea. Entonces, si yo logré despertar ante ese acechador que me estaba persiguiendo en el sueño, le puedo decir, muéstrame qué necesito aprender, te reconozco como una parte mía que no estoy escuchando, dame tu mensaje y entregarte, confiar, que sea lo que tenga que ser. Y entonces, a mí me ha pasado en algún sueño lúcido que tuve también hace unos años, que ese acechador se convirtió, le cambió la cara hacia un guía espiritual y fue como, ¡guau! Entonces, miren qué tan hermoso, todo eso que tenemos dentro, esa magia, y entonces ahí tú le puedes hacer un pedido, por favor, muéstrame cómo sanar mi miedo a escuchar ese guía, ese ángel, ese maestro. Muéstrame cómo abrirme. Sáname del miedo que me aleja de ti, sáname del miedo que me aleja, sáname de lo que me aleja de mi sueño en lo laboral, de mi sueño en lo amoroso. Es infinito, queridas mujeres, entonces podemos cambiar traumas, patrones mentales, eh, manifestar, ahí es infinito. Realmente es todo un tema que yo llevo toda mi vida explorando, que me ha ayudado a sanar y que realmente en este punto de la vida, después de estar en el mundo de la sanación y la espiritualidad, más de 20 tantos años, casi 25, empiezo a comprender mejor y empiezo a juntar mejor las piezas porque ese inconsciente y esos sueños se manifiestan a través de los símbolos y las metáforas, ¿vale? Entonces, aquí ya nos llevamos unas claves para empezar a soñar lúcido. Y el último tema de esta noche es como los rituales. Hay muchos rituales, pero esta noche vamos a hablar de rituales lunares porque a nosotras las mujeres son los que más nos equilibran la energía hormonal, son los que más nos ayudan a limpiar durante el mes y a hacer ese proceso interno de muerte y renacimiento, ¿vale? Entonces, los rituales lunares nos alinean con la intuición, con la energía femenina, nos conectan con el poder creativo, con el poder de manifestación y están llenos
de símbolos, porque el ritual está lleno de símbolos que son el lenguaje del inconsciente. Entonces, una vela es un símbolo, un mineral es un símbolo, una ropa que yo me pongo, un vestido de X, Y color es un símbolo para el inconsciente. Y además tienen vibración en sí misma, o sea, por ejemplo, el mineral, además de ser un símbolo, de sanación, de transformación, él en sí es un paquete de información, porque los cristales tienen una geometría sagrada perfecta, vibran súper alto, uno los puede recargar con la energía, con una intención, entonces son unos elementos poderosísimos si los sabemos programar y aplicar para que nos ayuden en nuestros rituales. Por ejemplo, viene la luna llena y hoy les voy a compartir un poco de un ritual de liberación que podríamos hacer para aprovechar esta luna llena. Entonces, la luna llena es una fase de culminación. ¿Por qué? Porque en la luna nueva sembramos las intenciones como si las sembráramos en nuestro inconsciente, la semillita. Este mes voy a llevar mi atención a mi vitalidad y a hacer más ejercicio y a comer mejor. Bueno, pongamos solo una, a comer mejor para mejorar mi vitalidad. Entonces esa fue mi semillita y todo el mes estoy trabajando en eso, con la mente enfocada, porque ese es otro de los grandes beneficios del ritual, es que nos permiten enfocar la mente, porque si no tenemos la mente enfocada con tanta distracción cotidiana que tenemos, el celular, el computador, mil cosas que tenemos todas, se nos pierden las intenciones, se nos pierde la energía, se nos dispersa y no, realmente no parimos y damos a luz ningún proyecto, ningún cambio, no permitimos que esa magia que tenemos dentro se exprese afuera, ¿cierto? Entonces, en la luna llena sembramos y en la luna, perdón, en la luna nueva sembramos y en la luna llena podemos hacer un ritual de, por ejemplo, de liberación. Y esa es la propuesta que les traigo esta noche. Esta noche podemos llevarnos un ritual para soltar lo que ya no nos sirve, los patrones limitantes, relaciones tóxicas, miedos, traumas. ¿Cómo sería ese ritual? Pues primero, elegir un espacio sagrado, tranquilo, tener tu velita, tener tu incienso. Miren, yo acá al fondo tengo un difusor con unos aceites que limpian el espacio de romero, de menta, de eucalipto. Tengo una mezcla ahí y esa mezcla deliciosa lo que hace es que a través de mi olfato a mi cerebro me estimula el cerebro de cierta manera, me da claridad, me da enfoque, pero limpia también la vibración del espacio. Entonces, miren, poner un incienso, una musiquita y poner la intención con este ritual, voy a liberar los patrones negativos, las situaciones que me están bloqueando con respecto a tal tema. Entonces, después de preparar el ambiente, podemos escribir en un papel todo eso que necesitemos liberar, emociones, hábitos, relaciones, creencias limitantes. Te lo pones aquí en el corazón, respiras un ratito y dices, estoy lista para liberar esto, gracias. Me permito recibir los aprendizajes conscientes e inconscientes que tenga en este patrón, en este hábito, en esto que me esté causando dificultad, me permito liberarlo en armonía y por eso lo llevas a tu corazón. Y cuando ya sientas tranquilidad, que es uno de esos lenguajes de esa intuición, lo quemas en la velita y le agradeces a esa luna llena por permitirte ser ese canal de esa luz para sanar y liberar lo que necesitas.
Entonces esto lo puedes combinar con una piedrita, un mineral como la obsidiana negra, como el ónix, como la turmalina negra. También para esas limpian, son fuertes las piedras negras, son fuertes y limpian mucho la energía, pero también podemos usar minerales que dulcifiquen, que sean del corazón, cuarzo rosado, eh, cuarzo verde, cuarzo transparente. Entonces podemos tener una mezcla de minerales, pero miren, sin el mineral, solo como se los acabo de describir, ya tenemos un ritual. ¿Por qué? Porque los rituales tienen que ser sencillos y fáciles. Los rituales no son complicados, porque si hacemos algo demasiado complicado, nunca lo vamos a poder integrar en nuestras vidas. Y la magia, queridas mujeres, tiene que ser cotidiana, porque o si no, no es magia, ¿cierto? Entonces, por eso es mejor meditar 10 minutos o 15 que no meditar. Entonces, tienen que ser cosas que ustedes puedan integrar en su cotidianidad, porque si no, nunca lo van a hacer, nunca van a encontrar la especialidad para hacerlo. Pero sí, llevemos la atención a estos elementos del ritual que acabamos de hablar. Entonces, con esto, quiero decirles que abrimos un espacio de preguntas y respuestas sobre todo lo que hemos hablado hoy. Si necesitan una aclaración, experiencias que hayan tenido, la pueden escribir en el chat y vamos a contestar esas preguntas y esas respuestas, porque pues con las preguntas de cada una, con sus inquietudes, todas nos nutrimos, todas aprendemos. Entonces, las invito a escribir en el chat, o si pueden abrir el micrófono algunas, también podemos abrir el micrófono y preguntar, sin que sea una pregunta clara, concisa. Entonces, a ver, ¿quién levanta la manito por ahí? ¿Quién quiere? Bueno, veo que... Bueno, entonces vayan preparando sus preguntas. Bueno, Maritza levanta la mano. Bueno, Mari, claro, pregúntanos. Hola Sandra, buenas noches y buenas noches para todos los participantes. Tengo Buenas. una pregunta de algo que me sucedió hace poco, hace como 2 o 3 meses. La Sí, intuición es, una pregunta, es una vocecita pues, que continuamente te dice, haz esto, haz esto, haz esto. Bueno, me pasó algo así puntual y era una voz y, no, y eso no se me salía de la cabeza hasta que hice lo que la voz me estaba pues indicando y sí. eso me generó, pues me abrió la puerta pues a enterarme de muchas cosas. Esa es Eso la es la intuición intuición. Total. y no es como locura de una ni, ¿cómo se dice? Ni terquedad, ni pensamientos obsesivos, sino esa es la intuición. Esa es la intuición, chicas, es esa vocecita. Lo que pasa es que lo que hablábamos, como tenemos tanto ruido mental, Sí, se señora. nos confunde la intuición y no sabemos qué es o qué no es. Pero, por ejemplo, mira que era una voz, un pensamiento repetitivo, algo que aunque tú estuvieras triste, contenta, caminando, leyendo, estaba ahí. ¿Cierto? Sí. Entonces miren que esa es una de las características, hay algo ahí todo el tiempo. Eso es tu Mm, intuición, Mari. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Bueno, entonces Lina nos dice que sueña mucho con agua y volando, y cuando vuela se impulsa de los cables eléctricos. ¿Qué puede significar? Entonces miren, parte de entrar profundo en el sueño es tener esas experiencias de vuelo, es soñar que volamos. Yo durante toda mi infancia, toda mi vida, de pronto últimamente no tanto, tuve continuamente esos sueños de volar y es muy normal que los tengamos. Esos sueños hablan de nuestra capacidad para entrar en el mundo onírico, en el mundo
de los sueños lúcidos con facilidad. Son personas, mujeres, casi siempre que tienen una gran capacidad de conectar con la intuición. Entonces, esto lo que hace aquí cuando hay agua es que hay mucha emoción normalmente y eh, que te impulsas, pues maravilloso, porque eso es lo que uno hace, uno se impulsa y puede ir a distintos lugares. Tú con el impulso puedes decir, voy a visitar tal ciudad, voy a visitar tal casa, la casa de mi hijo, la casa de mi hija, la casa, tú puedes, de hecho eso es lo que hacen mucho los chamanes, pero bueno, hoy no tenemos tiempo de hablar como de ese tema, pero está muy bien que tengas esa capacidad de impulsarte. El agua tiene que ver con la emoción y la sensibilidad. Lo importante aquí es que después de impulsarte en el sueño, tengas una dirección para dónde voy, porque es como cuando yo salgo a la calle, me monto en un bus y no sé para dónde voy, imagínense. ¿Cierto? Entonces, lo ideal es que tuvieras una dirección para que toda esa emocionalidad que hay no te distraiga y no te pierdas, porque lo que suele suceder es que uno sale volando y se pierde, porque allí vio un pajarito y se fue como Alicia, no, como Caperucita Roja detrás del pajarito, vio una lucecita y se fue detrás de las lucecitas, entonces uno empieza a reaccionar y se pierde. Y es justamente lo que le pasa a uno en la vida cotidiana, nos pasa a todas, que nos perdemos con tanta lucecita, tanto pajarito, tanta invitación del mundo exterior. Entonces, ahí hay un gran potencial por explorar, Lina. Y habla de que fácilmente conectas con los sueños lúcidos, pero que todavía esa parte emocional hay que equilibrarla un poquito más para poder profundizar y que sean una herramienta de verdad para ti. Sin embargo, te dejo también la invitación a que apliques lo que hablamos hoy de poner la intención antes de dormir y hacer las preguntas cuando despiertes en el sueño. María Isabel nos pregunta, ¿el journaling se debe escribir siempre en la mañana? También puede hacerse en la noche. Puede hacerse en la mañana y en la noche, o en la mañana o en la noche. En la noche es maravilloso porque nos prepara para el sueño, nos ayuda como a irnos enfocando, porque acuérdense que hay que enfocar la energía, como en todo. Entonces, en la noche es maravilloso hacer journaling, pero en la mañana le da sentido a al día, porque tú dices, bueno, hoy muéstrenme tal cosa, entonces tiene como unos matices diferentes, el uno te prepara para el día y el otro te prepara para la noche. Bueno, Maritza levantó la mano, cuéntanos Maritza. No, no, de pronto la dejé levantar, la voy a quitar, no, qué pena, fue una... Bueno, tranquila, no pasa Mil nada. disculpas, mil Bueno, disculpas. entonces, chicas, para ir terminando, quiero contarles que el 19 de octubre, que es sábado, vamos a iniciar un club que me encanta, maravilloso, que se llama el Club de Magia e Intuición para mujeres. Tengo hombres que me están preguntando por el club y si son hombres que quieren explorar su femenino, también les voy a dar la bienvenida. Que no les moleste que hablemos mucho del útero, que hablemos mucho del cuerpo femenino, porque nosotras somos la expresión de la energía femenina. Ellos son la expresión física de la energía masculina, pero tienen un lado femenino. Entonces, digamos que estoy flexible con algunas personas que me han preguntado y pues si se disponen, los recibimos en el club. Este club va a ser un espacio donde vamos a enfocar la energía, porque necesitamos enfocar la energía, si no nos perdemos como el globo sin hilito, sin pita. Entonces, vamos a trabajar el inconsciente, vamos a trabajar lo que hablamos hoy. Cómo desarrollar la intuición, vamos a profundizar en el journaling, vamos a profundizar en los sueños lúcidos, vamos a profundizar en los rituales
y vamos a utilizar todas estas herramientas para la sanación y para la manifestación, para las dos cosas. Este, este club va a tener 4 sesiones de 2 horas virtual por Zoom. Vamos a hacer los encuentros los sábados de 10 a 12 Colombia. Cada 15 días empezamos el 19 de octubre. Entonces ahí yo les voy a entregar muchísima información de cómo hacer los rituales, de cómo utilizar los minerales, de cómo utilizar la danza, que hoy no hablamos de la danza, en otras webinars hemos hablado de la biodanza, pero vamos a usar la danza para calmar la mente también. Vamos a combinar elementos y vamos a profundizar, porque aquí ya vamos a tener esa capacidad de profundizar y la idea es que el club se siga renovando cada 4 clases porque pues vamos a trabajar unas herramientas de la intuición, pero en el siguiente ciclo del club trabajaremos otras y empezaremos a darnos también feedback, porque la idea es que también tengamos un espacio para contar lo que nos estamos pasando, para inspirarnos las unas a las otras en ese proceso de transformación, en ese proceso de crecimiento y en ese proceso de ser magas. Porque mire, está bruja, hechicera y maga. Vamos a ver la diferencia. La propuesta aquí es magia de intuición, entonces vamos por las magas, que las magas es como ese tercer nivel después de la bruja, que es la mujer de conocimiento, de la hechicera, que es más la sabiduría, y de la que practica esa magia desde la conciencia. Entonces ahí eso le va a dar un tono muy distinto porque es abrirnos a nuestro potencial de verdad, pero desde un nivel más elevado que nos va a permitir conectar, por ejemplo, en el sueño lúcido, no solo con pues con el acechador de la pesadilla o con energías pesadas y densas, sino con maestros espirituales, con guías, ¿vale? Entonces, las personas que asistieron a la webinar, les vamos a dar un regalo, les vamos a dar un descuento del 25% hasta el sábado para que lo paguen. Me pueden escribir directamente en WhatsApp o si tienen alguna pregunta, pueden escribirme por email, por WhatsApp y yo voy a estar súper pendiente de ustedes. Pueden invitar otras mujeres, sus hijas, sus primas, sus tías, sus amigas, pueden invitar, esto es más de mujeres, solo que vamos de pronto a recibir uno que otro hombre con el cual a mí me gustaría hablar antes y tener como comunicación antes, pues digamos, para filtrar un poco. Entonces, las invito a que se unan y a que expandan esta invitación y a que reciban este regalo. Les vamos a mandar también un regalito por correo por haberse tomado el tiempo de estar aquí, de quedarse hasta el final, de invertir en ustedes, porque es que invertir en ustedes es tomar responsabilidad de la vida. Eso es lo que necesitamos hacer todos los seres humanos, las mujeres, los hombres, es como mirar hacia adentro, invertir en nosotros, porque cuando nosotros nos crecemos, sanamos, nos elevamos a ser mejores seres humanos, todo se ve beneficiado alrededor. Entonces, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por, es un honor para mí de verdad poder compartir y que ustedes reciban pues todo esto que tengo para compartirles, que lo hago con mucho cariño, con mucha inspiración, con mucha responsabilidad también. Entonces, por aquí Lilian, no le he dado el espacio para hablar, ella levantó la manito. Lili, cuéntanos si tienes alguna pregunta o algo para compartir. Entonces, me gustaría saber, chicas, qué se llevan hoy de esta webinar, porque miren, la webinar, lo ideal de estas clases es que quienes no puedan estar, ojalá sí,
pero quienes de verdad no puedan estar por la razón que sea en el club, que se lleven una información que les apoye, que les aporte. Yo les voy a mandar la grabación para que la compartan. Entonces, la idea es que esto sea también una entrega y una siembra libre para quienes se sientan inspiradas y lo necesiten. Entonces, cuéntenme por aquí, antes de irnos, si alguna tiene otra pregunta o simplemente cuéntenme qué se llevan en unas 3 palabras, qué recordaron de ustedes, cuéntenme. Y mientras me van escribiendo, le damos la palabra a Lilian, que es una gran amiga que está por aquí y nos quiere compartir algo. Lili, puedes abrir el micrófono. Hola, ¿cómo estás, Sandra? Buenas noches. Bueno, no, yo quería preguntar algo sobre, ¿todo el mundo sueña eh, o todo el mundo se acuerda de sus sueños? No. Entonces, si uno no se acuerda, entonces, ¿cómo hace? Porque Ah, yo, bueno. por ejemplo, soy, pues, sufro de insomnio y cuando duermo no me acuerdo casi nunca. Bueno, lo que pasa es que, mira, parte de lo que necesitamos trabajar es dormir mejor, es que haya un sueño más reparador, porque eso nos va a permitir soñar más fácilmente e ir al otro nivel, que son los sueños lúcidos. Entonces, recuerda que yo, aquí te recuerdo yo pues algo personal, que tú mucho más joven sí soñabas, ¿te acuerdas? Que volabas y todo. Me acuerdo. Me daba risa porque lo que estabas diciendo ahorita me lo dijiste cuando estábamos chiquitas. Bueno, entonces, mira, tú sí has soñado. Sí, Entonces, uno puede pasar periodos de la vida en los que no se acuerda, en los que no sueña, pues porque hay algo de base, por ejemplo, ese insomnio, pero eso se puede recuperar. Se puede recuperar y puedes volver a soñar y puedes acordarte y en la medida en que vamos haciendo como un entrenamiento juicioso, cada vez vamos como enseñándole al sistema nervioso, al cerebro, a nuestra parte energética, a recordar mejor el sueño y a interpretarlos más. Entonces, así tú en este momento no sueñes o no te acuerdes, igual puedes hacer el trabajo, igual te va a beneficiar ah, porque es normal. De hecho, hay gente que nunca se acuerda de haber soñado, pero ah, tú ya lo has hecho, o sea, tú ya tienes ese potencial ahí, sí. Ah, bueno, Sandrita, gracias. con Hablamos. gusto. Bueno, chicas, entonces, ¿qué nos llevamos, chicas? Erika, se lleva la certeza de saber que si hay espacios en los que se puede profundizar en la importancia de la intuición. Muchas gracias, Erika, qué lindo. Alba, se lleva la potencia de los rituales, los símbolos y la estructura. Me alegra mucho, gracias. María Isabel, me llevo claridad y certeza de que todo es un proceso de confiar y soltar. Con todo el gusto, gracias a ustedes, chicas, por estar aquí. Bueno, entonces las sigo leyendo mientras vamos cerrando. Agradecerles y animarlas a que hagan parte de este club para mantener la energía enfocada, para lograr sanar, manifestar, expresar esa magia que tienen dentro y vivir una vida con más calidad, porque tener calidad de vida, tener conexión con nosotras da calidad, da motivación, tener propósito, tener conexión con nosotras, da calidad de vida. Conectar con esa magia interior es posible para transformarnos y transformar la vida alrededor. Entonces, toda esa magia la pueden poner al servicio de sus sueños, de manifestar lo que anhelan, de sanarse, de lo laboral, de lo que quieran. Entonces, les hago esa invitación para que puedan enfocar esa energía, para que nos acompañemos y para mí va a ser una alegría poderlas acompañar. Entonces, les recuerdo el descuento hasta el sábado, 25% para que se unan al grupo y
Cualquier duda que tengan me cuentan y les vamos a hacer llegar un regalito de recordatorio de esta webinar en acción de gratitud, en retribución por haber estado aquí, por haberse tomado el tiempo, porque podrían estar haciendo mil cosas más divertidas y están aquí esta noche. Así que honro ese deseo de crecimiento, de sanación, ese deseo de expresar eso hermoso que tienen dentro, que todas tenemos dentro. Así que muchísimas gracias, un abrazo muy grande y por aquí termino de leer a Marcela que se lleva, que dice que estos espacios son súper importantes para nutrir la maga que hay en nosotras, que se lleva esa reconexión. Gracias, Marcela. Eh, Pau, que dice, gracias por recordarme la magia de creer y conectar con nuestro poder interior y la apertura a recibir. Qué lindo, gracias, Pau. Con todo el cariño, chicas, gracias a ustedes, un abrazo muy grande y quedo súper atenta entonces a que nos encontremos el 19 de octubre. No se pierdan esta oportunidad, chicas, que aquí tengo la experiencia de toda una vida para compartir con ustedes y para poner al servicio de ustedes. Un abrazo muy grande. Feliz noche. Gracias. Gracias, Sandra. Gracias, Sandra. Feliz noche. Feliz noche. Hasta luego. Gracias. Un abracito, gracias Mireya, un abrazo, Lina, gracias con todo el cariño. Chao.